De nada, para terminar este mes de enero, se nos va el primer mes del año, se nos va el primer mes del año. Bueno, ¿cómo estás por acá, Dianita, Fátima, Sofi, Danielita? Acá está Anita, Melanie, Nidia, ¿cómo estás por aquí? Mauricio, ¿cómo estás? Rosita, Suni, ¿cómo estás, Suni? Alexandra, ¿cómo estás, Johan? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Berenice, Nathaniel? Team Alfa, lo máximo, Johan. Como tiene que ser, por favor, Johan, tú sabes. Claro que son geniales, por supuesto, Fátima. Solo que tenemos que demostrarlo esto realmente con lo que más ahorita es el resultado único, que es el ingreso a la universidad, ¿ya? Me dice Suni, profesor, usted tiene que apoyar el salón de los rubicitos, por favor. Ah, por supuesto, claro. ¿Cómo estás, Alexandra? Hoy a 27, sí, 27. Prácticamente se nos fue enero ya. Sí, claro que sí, de aquí hago un comentario por ahí. ¿Cómo estás, Nidia? Claro que sí, ¿qué tal? Llegamos a la meta, no se olvide lo que nos prometió. ¿Qué cosa les prometí? No me, ya me olvidé. Bien, claro, el clan Rubí, su Dios. Eso es una banda de asaltantes, pero bueno. ¿Cómo estás, Sofi? ¿Qué tal? Alexandra, muy bien, apoyo una buena causa. Bien, Milagritos, ¿qué tal? Johan, otra vez por aquí. Bien, vamos entonces. Claro, es mutua la relación, es mutua, porque si te damos la información y te damos los tips para que tú puedas estudiar, tienes que complementar eso con dar un poco de tiempo y precisar los datos que se te están dando. Claro. ¿Cómo estás, Christopher? ¿Qué tal, Pepito? Ahí está Pepito. Eric, ¿cómo estás, Eric? Mauricio, bien, bien, tranquilo. Menos mal que siempre sabes que Dios primero. Mientras pueda despertar y haya salud, hay todo. Así es que siempre demos lo mejor de nosotros. Bien, los reales, dice Johan. Si la tutora no cumple, invadiremos las instalaciones. El pueblo ha hablado. Muy bien. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás, María Fernanda? Muchas gracias, María, lo máximo. Siempre sí tiene que ser con buena energía. Excelente. Bueno, el día de hoy tenemos un tema interesante porque vamos a ir directamente a la Edad Media, una época donde encontramos prácticamente, ¿qué no encontramos ahí? Temas interesantes. Es una época muy diferente a la que estamos viviendo hoy, definitivamente, porque lo primero que ustedes hacen cuando se levantan es ir al baño, y en esa época no había baño. Lo primero o sea, no había retrete, no había water. Lo primero que ustedes hacen es agarrar y pasta dental, dentrífico y cepillarse los dientes. En esa época no hay dentrífico. Lo primero que hacemos después de eso es damos un baño, pero en esa época no hay jabón. O sea, wow. Usaban la manteca del cerdo, de la piel, y eso era para poder sacar la suciedad. Y luego, lógicamente, ya esa es la base del jabón, pues solo que al jabón le ponen aromatizantes. Eh, pero con la cotidianidad o secuencia de un baño no había. Es por eso que los baños eran una o dos veces al año. O sea, una asquerosidad total. Eh, entonces es una época donde proliferan mucho las enfermedades producto de las pésimas condiciones de salubridad. Y también hay algo interesante. A partir del momento en el que empieza a desarrollarse todo lo que viene a ser la Edad Media, el promedio de vida es bajo. O sea, hoy por hoy, países, por ejemplo, como países nórdicos, Países Bajos, llegan a tener un promedio de vida de 93 años, ¿no? Eso es porque, uno, hay buena alimentación y se practica deporte. En el caso nuestro, creo que el promedio está en 71, 72 o 69 por ahí. Entonces, en la época de la Edad Media, el promedio era de 50, 45, ¿no? Llegar a tener 60 años era realmente una hazaña total. Entonces vean cómo cambian los tiempos, ¿no? Igual hay unos videos bien chéveres que les había convertido acerca de la Edad Media que están en mi canal de YouTube, donde cómo era el símbolo, ¿no? de la Edad Media, ¿no? Tener los dientes podridos
era símbolo de estatus, ¿no? Durante la Edad Media, solamente el que tenía los dientes podridos significaba que tenía clase, era de clase alta, porque no había mucho consumo de azúcar y no cualquiera podía consumir el azúcar. Y eso pues hace que se te pudran los dientes, ¿no? Hoy por hoy nosotros consumimos azúcar, pero como tenemos bastante mecanismos de limpieza, ya la cosa es diferente, ¿no? Pero sí, de verdad que eso es de replay, o sea, para volverse locos, ¿ya? Bueno, sí, pues todo cambia, todo es diferente, son épocas muy diferentes. Y recuerden que el ser humano es como un ser que se adapta, ¿no? A las diferentes circunstancias, a las diferentes épocas. Si hoy por hoy nos tocó nacer en este tiempo con las diferentes convencionalidades y aspectos que hay, es porque es así, ¿no? Y nos hemos adaptado a esto. Pero alguna vez se han preguntado ustedes, ¿qué hubiera sido si yo nacía en una época donde no había televisión, no había internet, no había tecnología, no había nada de lo que tenemos hoy? Pues simplemente no pasaba nada, ¿no? No pasaba nada porque el ser humano se adapta. Es como que nosotros en la actualidad tenemos lo que tenemos, pero sabemos que de aquí en 100 años van a haber nuevas cosas, totalmente diferentes. Entonces, ¿cómo será de aquí en un tiempo? Totalmente diferente. Lógico que nuestra época quedará como una época del pasado distinta, ¿no? Pero los que nacieron, los que van a nacer de aquí en 100 años y van a poder gozar de otras circunstancias, de otro tipo de vida, de mundo, lógico que va a ser para ellos, ¿no? Entonces, vean, Edad Media. Vamos a entrar directamente a esta Edad Media. A ver, aquí les comparto esta diapositiva. Primero quiero que vean estas características, ¿ya? Primero quiero que vean estas características. A ver, no sé si se ve ahí, todavía no se ve. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ya. Ojo, lo que es feudalismo y cruzadas está en la Edad Media. ¿Ok? Ya. Primero esas características porque vamos a empezar un videíto, pero primero quiero que vean estas características del periodo en el que vamos a hablar. ¿Ok? Dice, pero primero, dentro de lo que es la Edad Media, ¿ya? La Edad Media abarca un periodo de 1000 años, que va, mira, desde el año 476 hasta el año 1453. Es un periodo muy extenso, ¿ya? Pero en este periodo, que para empezar es una edad que se da exclusivamente ¿en qué continente? Mire el mapa. En el continente europeo. Netamente en Europa. O sea, hablar de la Edad Media, ¡pac! Es hablar de Europa. Segundo, época donde van a haber guerras, pero hasta para decir basta, por las puras, ya. Invasiones, guerras de conquista, guerras religiosas como las cruzadas que aquí vamos a ver. Y sobre todo, la Iglesia Católica aplica la imposición de sus ideas. No es que te dan a elegir, simplemente te imponen y ya. A eso se llama dogmatismo. ¿Oye? Ya. Tres, la consolidación de la cultura occidental. ¿Qué cosa es eso? Que ya prácticamente todo lo que conocemos nosotros de Grecia y de Roma se termina por cimentar en la época medieval. Y por eso es que se consolida la cultura occidental. ¿Sí? Bien. Otro punto importante es la expansión política, militar y económica de la Iglesia. La Iglesia había sido oficial, la religión católica, mejor dicho, cristiana, había sido oficializada en Roma a finales, pero terminó por seguirse difundiendo en esta época y digamos, sus ideas van a ser mucho más fuertes durante la Edad Media que en cualquier otra época. ¿Ya? Me comenta por aquí, profe, ahí aparece el oscurantismo científico. Se ha dicho, en este caso, el oscurantismo. Se ha dicho que es una etapa de retroceso cultural, pero también hubo un cierto avance científico gracias a imperios como el bizantino o el imperio carolingio o el imperio árabe, que de alguna manera revaloran la cultura grecolatina, pero no al 100%. Hubieron algunos aspectos donde sí se progresó, sí se avanzó, ¿ya? Pero muy buena pregunta, Christopher. Ahora, relacionado a este periodo también está cómo es que se van formando los países actuales. Por eso se dice origen de los sustentos nacionales de los países europeos. Si ves el mapa, ya en esta zona se va marcando España, zona de los visigodos, Francia, los francos, ostrogodos, Italia, la zona de los ostrogodos en Italia. Y así se va marcando, ¿no? Inglaterra, los anglosajones, ¿no? Entonces vean ustedes cómo se va conformando ya lo actual. Ya hemos dicho que por las guerras van a haber cambios de estructuras y poderes constantes, ¿ya?
no hay fronteras estables debido al clima de guerra, no hay fronteras estables debido al clima de guerra, y empiezan a formarse estas clases sociales tipo la nobleza, clero, plebe, ¿no? Y así la cultura está controlada por la iglesia al 100%. ¿Ya? Entonces, dicho esto, para empezar con este tema que es el tema central de nuestra clase el día de hoy, el feudalismo, vamos a empezar, pero primero, les comparto un video, ¿ya? En este video nos vamos a acercar directamente a todo lo que es el feudalismo, ¿ya? Así es que, antes de ello, ¿alguna duda o consulta hasta el momento? ¿Alguna duda o consulta por ahí? Ok, vamos entonces con el feudalismo. Esta primera idea nos va a dejar mucho con relación a estas etapas, que es bastante importante. Muy bien, vamos en 3, 2, 1. Profe, se ve dos cuadritos grises. Tiene ventanas abiertas, me parece. Uy, a ver, vamos a ver. ¿Allá? Ajá, el que está... Lo que está arriba, hay un como cuadrado gris. Sí, eso tiene que borrarse ahorita seguramente porque sabes que el zoom es un poco lentium. Y lo que está bajito creo que es la ventana del Windows, que tendría que reiniciar la máquina para borrar esto. Sí, ¿Puede poner en compartir ¿Qué? pantalla toda la... Allá. ¿Ya Vamos está? a silenciar, ya lo silencié. Cuando pone compartir pantalla, hay opciones como para compartir toda la pantalla y solo una ventana. Si le pone toda la pantalla ya no se va a ver gris. Uy, lo máximo. A ver. Compartir. Solo contenido, ¿dónde dice? No, el otro. Toda la pantalla. A ver, dice solo contenido como fondo por encima del hombro, lado a No, lado. ese no es. El que es... cuando pone compartir pantalla, hay la opción de poner solo una ventanita del contenido o si desea proyectar Ahí. toda su pantalla, digamos. Ah, ok. Ahí lo vamos a ver. Ah, espérate. ¿Esa? Ajá, o sea, tiene que... Bueno, ahorita ya no se ve nada. Está bien, todo perfecto. Esta es entonces. Chévere. Gracias. Gracias, Rubí. Entonces ahora sí. 3, 2, 1. Vamos a ir. Muchos piensan que la Edad Media fue un periodo oscuro en el que no pasó mucho y que se llama así porque quedó colgando en medio del esplendor de la antigua Roma y el mundo moderno. Es decir, que para muchos la Edad Media fue un bache en la historia, un periodo de transición, como un sótano oscuro en el que el hombre permaneció oculto y del que salió nuevamente a la luz recién allá por el año 1500, cuando renacieron aquellas ideas de la antigüedad que habían hecho tan brillantes las épocas de Grecia y de Roma. Pero en este periodo sí que pasaron muchas cosas, pues fue en realidad por estos años cuando comenzó a gestarse la Europa que conocemos hoy. España, Francia, Italia, Alemania, Gran Bretaña, los Países Bajos, toda Escandinavia, Austria, Hungría... son descendientes de aquellos famosos pueblos bárbaros que ocuparon estos territorios luego de la caída del Imperio Romano. Durante los 10 siglos de la Edad Media, estos pueblos se convirtieron en reinos y le dieron forma a Europa, referencia fundamental de la cultura occidental. Los francos. Allá por el siglo V después de Cristo, pueblos bárbaros provenientes del centro europeo acosaban la estabilidad del Imperio Romano. ¿Recuerdan? Sí, claro.
Muy bien, entonces también recuerdan que fueron los bárbaros germanos quienes finalmente en el año 476 entraron y destruyeron a Roma por completo. Bueno, pero estos grandotes germanos no eran un solo pueblo, sino que estaban subdivididos en un sinnúmero de fracciones que siempre luchaban entre sí. Los lombardos, los vándalos, los godos, los visigodos, los borgoñeses, los sajones y especialmente un grupo de pueblos que lograron destacarse entre todos estos: los francos. Estos personajes rústicos, fuertes y muy guerreros venían de tierras cercanas al río Rin en la actual Alemania. Los francos tuvieron una gran ventaja. De su lado nació un hombre que era un líder por naturaleza y que jamás se dejaba vencer. Ese hombre se llamó Clodoveo. ¿Y saben qué? Comenzó a liderar a su pueblo con tan solo 16 años. ¡Ah! ¡Mocoso engreído! ¿Mocoso engreído? ¡Ja! Verás, en el año 481 llegó a ser el primer rey de todos los francos. Y bajo su mando, los francos se extendieron desde su patria, luchando contra todos sus vecinos y conquistando la mayor parte de la antigua provincia romana de la Galia. O sea, la actual Francia. Los caballeros feudales. Los francos tenían una costumbre particular que con el tiempo se hizo muy común en toda Europa. Cuando un rey moría, su reino era dividido entre sus hijos o príncipes. Ellos entonces tendrían tierras propias y podrían construir sus propios castillos para custodiarlas. ¡Guau! ¿Castillos con torres gigantes, fosas y puentes levadizos? Sí, Pipo, es que los reyes tenían que protegerse mucho de sus adversarios, ya que gobernar por ese entonces no era otra cosa que defender las propiedades por un lado y atacar nuevos territorios por el otro. Para ello, cada rey necesitaba de muchos caballeros que se prestasen para el servicio militar. A cambio de este servicio, el rey les concedía parte de las tierras conquistadas, donde estos caballeros podrían construir sus propios castillos, convirtiéndose en duques, que quiere decir conductores, o condes, que quiere decir a su vez propietarios de un condado. Fue así como los guerreros más valientes fueron adquiriendo propiedades que debían proteger en honor a su rey, a quien además le debían lealtad absoluta hasta la muerte. Ellos fueron la nobleza de espada. Gracias a la antigua costumbre de los francos, los hijos de los nobles heredaban esos mismos derechos, y al igual que sus padres, tendrían una porción de tierras que proteger. Esas tierras que circundaban al castillo y que eran llamadas feudos. Los feudos no estaban compuestos solo de tierras y castillos. En torno a las murallas de un castillo se extendían las aldeas de los campesinos. Estas también eran parte del feudo. Los campesinos trabajaban de sol a sol en los campos, pero no eran esclavos. Tampoco eran hombres libres, ya que estaban obligados a cumplir los designios del señor que los protegía desde el castillo. Este decidía sobre todas las cuestiones de la vida en su feudo. Así que si tenías la mala fortuna de tener un señor feudal cruel o injusto... ¡Quiero ver crecer mi reino! ¡No me importa si están cansados! No había remedio. La desgracia era tu único destino. Aún así, casi nadie se atrevía a abandonar la aldea en la que había nacido, porque más allá, en los bosques y pantanos, solo había caminos desamparados, hambre y el temor de ser interceptado por demonios o espíritus malignos. Ningún campesino sabía leer ni escribir, y rara vez sabían qué pasaba más allá de las colinas que delimitaban el horizonte. Esa falta de conocimiento sobre el mundo que los rodeaba les generaba muchos temores. Y esos temores estaban reflejados en fabulosas supersticiones sobre magos, brujas y dragones. El orden feudal. En la Edad Media la vida se caracterizó por una lucha incesante. Los nobles se unían en sólidos ejércitos que se debían lealtad los unos a los otros y a su vez, todos juntos le debían lealtad a su rey. Pero si lo único que hacían era luchar, ¿cómo se mantenían? ¿De dónde salían sus riquezas?
Muy buena pregunta, Pipo. Para que los nobles tuvieran caballos, armaduras, espadas, capas y comida, los campesinos de cada feudo debían trabajar sin descanso. Ellos producían todos los alimentos que comían sus señores, y lo que sobraba también era tomado por estos señores para intercambiarlo por todo aquello que necesitaban en sus campañas militares. ¡Wow! Algo así como lo que tengo es mío, lo que sobra es mío, lo que no tengo es mío y lo tuyo también es mío. Ujú. La sociedad feudal funcionaba como una gran rueda. Sobre ella se apoyaban tres grandes grupos que nunca se mezclaban entre sí. Aquellos que se dedicaban a luchar eran los nobles caballeros. Aquellos que se dedicaban a rezar eran los monjes del clero. Y aquellos que se dedicaban a trabajar la tierra eran los campesinos. Cada grupo dependía del otro. Si los campesinos no eran defendidos por los nobles, no podrían cultivar la tierra. Y si los nobles y la iglesia no tenían que comer, ¿cómo iban a pelear y a rezar? Estos tres órdenes eran muy rígidos y nadie podía moverse de uno hacia el otro. La organización feudal duró en Europa unos 1000 años. ¿Con cuál de estos métodos para aprender idiomas puedes... Muy bien, chavales, haber escuchado ahí el video de la Edad Media, hombre. Pues ahora vamos a continuar con la clase, joder. Miraos por acá, niñatos, miraos por acá, miraos por acá. Esperaos, esperaos. Esperaos y no sean pringaos, no sean pringaos. Ña, 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 ña. Ya regresé, ahora sí. Muy bien, damas y caballeros. Creo que ha quedado bastante claro, bastante simple. Pues eso que sí, tío, eso que sí, tío. Excelente, excelente, Nidia, excelente. España de Temu. Qué bueno, qué bueno. Ahora sí, miraos por acá, niñatos, miraos por acá. El feudalismo, creo que ha quedado muy claro, pero vamos de aquí todavía a complementarlo con otro videito más porque está chévere. Vean, ahorita se borra esa imagen. Ahorita se borra la parte que está arriba. A ver, espérate, ¿ya se borró? No se borró. Sí, ya, sí se ve, lo bueno que se ve esto. Cuando hablamos acerca del feudalismo, estamos hablando, vean, de esto. El sistema económico, político y social sustentado en dos grandes pilares. La posesión de la tierra, o sea, del feudo, pero también hacer que la tierra trabaje, perdón. O sea, que la tierra brinde alimentos. Eso se llama usufructo de la tierra, o sea, sacarle provecho, ¿no? Poseer la tierra era una cosa y el usufructo era hacer que produzca, porque si no nadie come. Lógicamente que esa tierra, el feudo, tiene a un dueño que se llama señor feudal. Entonces, en esa época, si tú te querías buscar un sugar, ese sugar no era, pues, lógicamente, eh, el que tenía más plata, sino era el que tenía más tierra. ¿Ya? Entonces, de esa manera, suponiendo que Araceli quiere su sugar, Suni quiere su sugar, Sofía quiere su sugar, Alexandra, lo que van a tener que hacer, lógicamente, es buscar a alguien que tenga tierra, ¿ya? En ese sentido, el señor feudal se convertía en el más importante personaje del feudalismo. Pero habían dos relaciones de dependencia personal. La que tenía el señor feudal con su vasallo se llama vasallaje, y la que tenía el señor feudal con sus campesinos o siervos era la relación de servidumbre. El vasallo va a terminar siendo la mano derecha del señor feudal y le va a ayudar en todo lo que tenga que ver la administración de un territorio. ¿Ya? Bien, esto voy a poner más acá. Sí, lo bueno que Rubí también está prestando atención. Bien, Rubí, lo máximo. Ya sabes, Rubí, si hubieras vivido en esa época, tu sugar hubiera sido alguien que tenga tierra. Muy bien. Ahora, miren aquí la servidumbre. La servidumbre tiene que ver cuando, en este caso, eh, sabemos el señor feudal así tenía una relación con el campesino. ¿Quién es el campesino? Pues el que va a trabajar la tierra, ¿ya? Y en ese sentido, la responsabilidad del campesino se va a convertir en un trabajo totalmente fuerte, explotador, una vida casi miserable, ¿ya? Casi miserable. Es una vida muy terrible la de los campesinos. De aquí vamos a ahondar en estos dos aspectos que son muy tomados en San Marcos, ¿ya? Ahora, el feudalismo, ¿cómo nace?
causa principal, por la desintegración del Imperio Carolingio. Me dice Johan, profesor, ¿puede repetirlo de vasallaje? Y aquí lo voy justamente a explicar aparte. Solo tengan en cuenta ahorita que hay dos relaciones de dependencia personal. Ahorita se desarrolla la idea aparte en la otra diapositiva. La desintegración del Imperio Carolingio. Acuérdate que el Imperio Carolingio termina en el año 843. El Imperio Carolingio era toda Europa casi. Abarcaba Francia, Alemania, Austria, Italia, Países Bajos, Luxemburgo, Bélgica, Suiza, casi toda Europa. Al momento que el Imperio Carolingio se destruye, cada noble toma una tierra y se vuelve señor feudal. Entonces, eso va a generar que haya un debilitamiento del poder monárquico. Por esa razón empezó a desarrollarse el feudalismo. Van a haber varios señores feudales y van a haber invasiones de pueblos extranjeros o bárbaros que van a querer también tomar tierras y van a querer, pues, gobernar en esas tierras como señores feudales. ¿Bien? Entonces, esto es importante. Las tres causas para el feudalismo. Ahora, vamos con las características. A nivel político, no va a haber un solo señor feudal, sino varios. Por eso la fragmentación territorial en múltiples soberanías. O sea, van a haber varios señores feudales. A eso también se le llama poliarquía feudal. A nivel social, la vida es un tipo de vida más de campo, más de tipo campestre, tipo rural, un tipo de vida donde todo tiene que ver con la agricultura y la ganadería. No hay vida tipo de ciudad, predomina la vida rural sobre la urbana. ¿Ya? Claro, cada señor feudal tiene su vasallo, pero eso lo voy a explicar, la relación la voy a explicar de aquí todavía. Ahora, economía. Con respecto a la economía, hay una economía de autoabastecimiento. Profe, ¿qué significa eso? Significa que la producción que la tierra da es netamente para la gente que vive dentro del feudo. En el feudo está el castillo feudal donde está el señor feudal y su familia y el vasallo. Están los campos que son trabajados por los campesinos o siervos. Están las casitas, que son las pequeñas chozas que conforman aldeas donde viven los campesinos. Está la iglesia para poder mantener a todos los campesinos siempre obedientes y sumisos y que trabajen siempre toda su vida para el señor feudal. Pues todo eso era el feudo. Todos los que viven ahí, señor feudal, su familia, vasallos, sacerdotes, los campesinos, todos ellos comen lo que produzca el feudo. ¿Y quiénes son los que trabajan para producir? Pues lógicamente los campesinos o siervos. Predominio de actividades agropecuarias, o sea, agricultura y ganadería. Y está la reducción de la circulación monetaria, porque no hay comercio, y de las actividades comerciales, porque no les interesa mucho el tema del comercio, la venta de productos. ¿Ya? Bien. Ahora, aquí viene este aspecto importante dentro de lo social. Miren, miren por aquí, por favor. Ahí está. Las órdenes y estamentos. Profe, ¿qué cosa es eso? Las órdenes son estas tres clases que estás viendo aquí. Velatores, se escribe con doble L. Vela, se pronuncia como vela, pero se escribe con doble L. Velatores, oradores y laboratores. Esos son las órdenes. Profe, ¿cuáles son los estamentos? Estas clases que estás viendo por aquí. Nobleza. Los velatores son la clase alta, la nobleza. Ahí está el señor feudal y está el vasallo. ¿Cuál es su actividad principal? Pues la guerra, ya que tienen que proteger el feudo de cualquier otro invasor. Dos, los oradores. Ellos son el clero, son los que van a difundir la palabra de Dios para mantener el control ideológico de la población. Recuerda que la población la controlan, la han adoctrinado. Tres, laboradores. Son los campesinos. Este es el estamento. Los campesinos. Tenemos siervos que son los semilibres, son los que van a vivir de la peor manera porque van a trabajar de lunes a lunes en constante actividad agrícola. Es una y otra vez en el trabajo. Ellos nunca abandonan la tierra, prácticamente paran en la tierra, viven en la tierra hasta casi que ya por poco y comen tierra. Los colonos o campesinos libres son aquellos que viven trabajando en artesanías. Viven también ahí cerca los campesinos, pero estos colonos, también llamados villanos, residen o viven en las villas, que son estos talleres en donde pueden ellos ir produciendo, digámoslo así, ropa, sandalias, vasos, platos. Entonces son artesanos. La vida de un colono o villano es mucho más tranquila que la de un siervo, porque los siervos tienen que estar prácticamente todo
toda su vida en la tierra, trabajando. ¿Ya? Entonces, recapitulando, para explicar lo que hace rato me estaba preguntando aquí su compañerito, ¿qué me estaba preguntando? Johan y luego Christopher. Para recapitular, ¿qué es un feudo? Es la gran propiedad territorial o beneficio de un señor feudal y está dividido en mansos, que van a ser las tierras asignadas a un siervo, y la reserva señorial, que son las tierras del señor feudal. En ambos casos, la tierra la trabaja, esas tierras son trabajadas por los campesinos. Ya. Ahora sí, volvemos al punto de las relaciones de dependencia personal. Atento, Johan. ¿Qué es el vasallaje? El vasallaje es una relación entre el señor feudal y el vasallo. El vasallo es un noble libre, pero vinculado a un señor más poderoso. ¿Qué no tiene el vasallo? Pues tierra. En cambio, el señor feudal es el noble poseedor del feudo. Ahora, ¿cómo es la relación de vasallaje? El vasallo se va a arrodillar frente al señor feudal. Oye, profe, ¿se arrodilla para qué? Para hacerle el juramento de fidelidad. Profe, pero que le sea fiel su mujer, ¿cómo le va a ser fiel su vasallo? Es que le va a ser fiel en el sentido de que le va siempre a brindar ayuda militar, eso se llama auxilium, y le va a brindar también consejería política y ayuda económica. Eso es concilium. En latín, auxilium viene de ayuda, esa es la ayuda militar, lo va a proteger militarmente. Y el concilium viene de consejería, tanto política como económica. Entonces, una vez que el vasallo se arrodilla y le dice, señor feudal, juro serle fiel, lo voy a auxiliar y le voy a dar el consejo político debido. Entonces el señor feudal lo mira ahí, cómo está, ¿no? Arrodillado, y ahora el señor feudal se va a la espalda del vasallo. El vasallo no se mueve, sigue arrodillado. Entonces el señor feudal se va a la espalda del vasallo. ¿Y qué hace el señor feudal? Se la saca. ¿Qué cosa? La espada. Se saca la espada y le da con la punta de la espada en el hombro izquierdo. Entonces el vasallo siente que algo se le ha apoyado en el hombro. ¿Qué es esto? La punta de la espada. El vasallo ahora la va a volver a sentir, pero en el hombro derecho. ¿Qué está haciendo el señor feudal? Al momento de darle con la punta de la espada en el hombro izquierdo y con la punta de la espada en el hombro derecho, le está dando el famoso espaldarazo. Profe, ¿qué es el espaldarazo? Es parte de todo este proceso ceremonial para que ahora el vasallo sea nombrado caballero. Entonces el señor feudal le dice, vasallo, poneros de pie, hijo, poneros de pie, poneros de pie. El vasallo ¿qué hace? Sí, señor. Y ya se voltea frente a frente. El señor feudal ¿qué dice? Pues si yo en este momento os nombro caballero. Por favor, traeros el traje de caballero. El vasallo dice, este señor feudal, soy talla M. Hombre, tranquilo, que lo he mandado a fabricar acá en Gamarra Feudal, hombre. Por traerle traje de caballero, coño. Traen el traje de caballero, poneros, calatéate y ponértelo. Calatéate ahorita, ponértelo. Oye, se lo pone ahí apretadito, ajustadito, todo bien a la medida. Entonces el vasallo ya se siente contento. Ya soy caballero. Muy bien, hijo, pero ahora, aparte de que eres caballero, también te voy a entregar mi tierra en calidad de préstamo, el feudo, para que tú lo administres. Porque yo voy a vivir la vida plena en mi castillo feudal, mientras tú vas a trabajar pues y administrando el feudo, coño. Entonces, hijo, te entrego mi tierra. Lo que está haciendo el señor feudal al momento de nombrarlo caballero y entregarle la tierra es la investidura. El señor feudal le está brindando protección y hace entrega del beneficio, que es el feudo. Primero lo nombró caballero y ahí nomás le está entregando el feudo. Y a partir de ese momento empieza ya a darse esta relación de vasallaje formalmente, pero para cerrarla formalmente se tienen que dar un ósculum, lo que algunos van a hacer el 14 de febrero, el ósculum, o sea, van a darse un beso. Así es que, hijo mío, veniros por acá, veniros por acá. Se acerca todos los plumas ya están contentos. Sí, profe, sí, que se den un beso. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Y así es que el señor feudal agarra, hijo, veniros por acá. Y en ese momento, ¡suá! ¡Pum! Y le da su beso. Y con eso se cierra
Y con eso se cierra el gato de Sukón. Y con eso se cierra el juramento. El beso podría ser en la boca o también podría ser el beso en la mejilla, pero el triple beso europeo. Profe, ¿cómo es el triple beso europeo? Así, mira. Mua, mua, mua. Otra vez. Mua, mua, mua. El beso europeo. Beso en la mejilla, beso acá y beso acá. Elegante. O si no, el beso en la boca. Lógicamente no es porque eran homosexuales, bisexuales, gays. No, no. Lo que pasa es que era parte de. Claro, es típico, típico, típico casi. No, el beso francés es peor, ese sí es con lengua hasta la garganta. Este es un beso más suave, más ligero, más tranquilo, ¿ya? Pero bien, igual es un beso. Bien, ahora sí, chicas y chicos, ¿se entendió el proceso de lo que vienen a ser estas relaciones de dependencia personal? ¿Sí o no? Bien, vamos a ver un poquito acerca de dónde fue que vivieron. Bueno, Suni, a ver ahí de repente puede ser psicóloga y ya está entendiendo ahí algunas cosas. A ver, vamos a ver Ya, cómo va era para mi... psicología, profe. Sumi va para ¿Ah, psicología. sí? Va para psicología. ¿En serio? Le atinó. Oh, ya, entonces por ahí está motivada la chica, está motivada. ¿Ah? Vamos a ver algunos de los castillos que yo sé que algún día ustedes podrían visitar, algún día podrían ir directamente y poder conocer esos lugares, ¿no? Así es que, a ver, vamos a ver esto, ¿ya? 3, 2, 1, let's go. Durante la Edad Media, un castillo medieval es una construcción edificada durante la Edad Media cuya función principal era dar vivienda al señor feudal, a sus cortesanos y criados, además de servir como lugar para defender una ciudad o pueblo. Las partes de un castillo medieval, para considerarlo como tal, deben ser un recinto amurallado, con un patio de armas y al menos una torre habitable. Esta serie de características comunes eran las que las diferenciaban de otras fortificaciones como alcáceres, ciudadelas o alcazabas. Los castillos, construidos principalmente a lo largo de la Edad Media, no solo cumplían funciones militares, sino que también eran utilizadas como residencia de la nobleza. La mayoría de los campesinos no vivían en el castillo, pero cuando había ataques externos, toda la población se mantenía dentro y se cerraban las puertas. Los castillos tenían aberturas altas en las paredes para que los arqueros pudieran disparar contra los invasores. Normalmente los castillos se construían en puntos estratégicos, en lo alto de una colina o puntos elevados de la geografía, y con una fuente de agua cercana. La altura del emplazamiento era necesaria para la defensa, ya que proporcionaba mayor visibilidad de los alrededores y permitía guarecerse si el enemigo se acercaba. Los castillos en sus inicios estaban rodeados de una simple empalizada de madera. Con el tiempo, esta fue sustituida por altos muros de piedra y mejorando su defensa. Los castillos constituían el punto seguro en los núcleos de población, ya que ofrecían un espacio seguro que era muy difícil conquistar gracias a sus altas murallas. Los primeros castillos fueron hechos de barro y madera, pero la madera se quema, por lo que alrededor del año 1100 después de Cristo, la construcción de los castillos comenzó a ser de piedra. En esta imagen puedes ver las partes del castillo medieval: la torre del homenaje, la puerta de entrada, el puente lavadizo, la barbacana, las torres, los espacios para arcos, el patio de armas y la muralla. Sin embargo, a continuación te explicaremos cada parte y sus funciones detenidamente. Torre del homenaje. Uno de los elementos más emblemáticos del castillo. Solía ser la residencia del señor del castillo y se utilizaba como último reducto de fuerza si el castillo había sido penetrado por los invasores. Era la zona más segura del castillo y no contaba con puertas ni ventanas en su parte baja. Con grandes y gruesos muros, era el resguardo perfecto en caso de asedio. Normalmente la torre del homenaje era más alta que la muralla. El nombre de esta torre viene dado por la celebración del homenaje que se hacía en su interior. En esta ceremonia,
el señor le entregaba al vasallo un feudo. El feudo solía ser un trozo de tierra que el señor entregaba al vasallo por el cumplimiento de sus obligaciones. Entre estas obligaciones están las de auxilium y consilium, que son apoyo militar y político. Con el paso del tiempo, a la construcción principal se le fueron añadiendo torres menores para utilización de siervos o como almacenes de comida. Si la torre del homenaje disponía de una torre más pequeña en su parte alta, esta se conoce como torre caballera. Si por el contrario era una pequeña torre en la esquina, se conoce como torre vigía, ya que era la que se utilizaba para la vigilancia. Muralla. Los castillos estaban rodeados de una muralla, que era la fortificación defensiva que rodeaba todo el castillo. A menudo, las murallas estaban rodeadas de un foso, para así dificultar la tarea a los invasores de escalar la muralla. En sus inicios, las murallas de los castillos eran de madera, pero a partir del siglo IX se empezó a utilizar la piedra para la formación de murallas. A lo largo de las murallas se podían construir torres de defensa. Para comunicar las torres de la muralla se hacía un pequeño pasillo uniéndolas, conocido como camino de ronda. Asimismo, para proteger la muralla, en algunas ocasiones se hacía una muralla más baja delante, conocida como antemuralla o falsa braga. Las murallas podían llegar a alcanzar los 12 metros de altura y 3 metros de grosor. Para hacerlas más expugnables, se construían fosos a su alrededor para dificultar el paso de los atacantes. Estos necesitaban perder el tiempo intentando trepar las murallas si querían acceder al castillo. Mientras tanto, las tropas defensivas del castillo podían atacarles desde las almenas. Patio de armas. Los patios de armas eran el espacio esencial de todos los castillos, situado en la zona central del castillo. A su alrededor se distribuían las estancias del castillo, como casas de artesanos, capillas, etc. Solía contar con un pozo o aljible, que proporcionaba agua a todo el castillo. En algunas fortificaciones, la torre del homenaje también contaba con un pozo propio en caso de asedio. A veces, los patios de armas estaban a su vez fortificados por una muralla interior para dificultar el acceso de invasores. También se solía habilitar en el centro del patio de armas una cárcel o mazmorra. Las almenas son los salientes o torres colocadas a lo largo de la muralla, con la función de proteger el castillo. En las almenas se escondían los defensores del castillo para defenderlo de los posibles ataques. Muchas de las almenas contaban con orificios, conocidos como saeteras o troneras. Las saeteras eran los orificios desde los que se lanzaban las armas arrojadizas. Por el contrario, las troneras eran los orificios que se utilizaban para las armas de fuego. Las almenas estaban conectadas entre sí por un pasillo estrecho a lo largo de la muralla conocido como camino de ronda o adarve. Se fueron mejorando creando salientes conocidas como ladroneras, que contaban con una apertura en su parte inferior para derramar agua hirviendo o atacar con flechas. Torre Barbacana. Para proteger la puerta de acceso al castillo, se construía una torre conocida como Torre Barbacana o Casa del Guarda. El punto de entrada es la zona más vulnerable de un castillo, por lo que, con el paso del tiempo, se fue desarrollando para regular el flujo de entrada y hacerla más defensiva. En la zona de entrada de la Torre Barbacana, al pasar por la puerta, existía una abertura en el techo, que se utilizaba normalmente para tirar objetos sobre los atacantes o verter agua si intentaban quemarla para acceder al castillo. Normalmente rematada por una reja acabada en punta, conocida como rastrillo, la Torre Barbacana era de obligado paso para acceder al castillo. Podía contar con portales propios fortificados para defender la puerta principal. En la Torre Barbacana también se gestionaba el levantamiento del puente levadizo,
que unían el terreno colindante al castillo. Los puentes levadizos normalmente eran construcciones de madera utilizadas para atravesar el foso, que se podían levar a antojo del señor o en caso de ataque para dificultar la entrada. ¿Dónde se construían los castillos? La mayoría de los castillos eran diseñados para defender un lugar, por lo que normalmente se encontraban en la cima de una colina, en el vado de un río o en la entrada de una bahía o puerto. La localización preferida era en la cima de una colina. De esa forma podían ganar una posición estratégica para defender el territorio. Algunos castillos estaban rodeados por un foso lleno de agua para mejorar la seguridad. Un pequeño puente se construía para poder pasar a través del foso. ¿Cómo era el interior de los castillos? El interior de un castillo contenía escaleras, dormitorios, pasillos, retretes, cuartos de mujeres, pequeñas áreas para charlar y bordar, lavanderías, espacio de almacenamiento de alimentos, caseríos para los caballeros y soldados, salón de festejos y capilla religiosa. Muy bien. Pues justamente uno de los lugares que menos la gente piensa visitar cuando va a Europa son los castillos medievales. Los castillos medievales están tanto en Italia como en Francia, Inglaterra, España, Portugal, Suiza, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos. O sea, están en todos los países, están en todo, en Alemania. Y eso es lo que menos a veces se visita por el desconocimiento, ¿no? Entonces, lo primero que puedes pensar en ir a París, en ir a Francia, no es ir a la Torre Eiffel de París, ¿no? Sino es ir a los castillos medievales que están en parajes también espectaculares, como ustedes han visto en el video. Pero lo interesante también es conocer las partes de un castillo, pero con que tengas la idea de que el castillo feudal era la residencia del señor feudal, del sector, de la orden de los velatores, con eso estamos bien. Dayanara, claro. Excelente, excelente, por supuesto. Es la visión de esa época, ¿no? Exacto. Es lo que acabamos de ver es la mentalidad de una época. Ahora, para entender esto, si el señor feudal era el que tenía mayor poder económico, producto de la tierra, ¿cómo podría aumentar ese poder económico? ¿Teniendo más? ¿Más? ¿Más qué? Claro, teniendo más tierras. Y por esa razón es que empezaría a desarrollarse un evento histórico que se conoce como las Cruzadas. Estas cruzadas, chicas, chicos, van a ser guerras, no, más tierras. Más tierras, sí, no te había leído Sumi. Entonces, por supuesto, lo máximo de Dayanara. Y vean, las cruzadas se convierten en campañas militares que van a enfrentar a las dos religiones más importantes, la religión católica de los cristianos y la religión del Islam de los musulmanes. Cristianos versus musulmanes. Las dos religiones más importantes. Y vean ustedes, eso es como decir el día de hoy que se enfrentó Android versus el sistema. ¿Cuál es el sistema de iPhone? No me olvidé. Ustedes que son iPhones, tienen un sistema, ¿no? iOS, ahí está. El sistema Android versus iOS. Esto es como decir hoy Nike versus Adidas, Coca-Cola versus Pepsi, Donofrio versus Ártica, HUHP, Alfo, Sarabia, Aula 20. No, Aula 20 no tiene competencia, cuidado. Aula 20 sí, Aula 20 es única, única, única. Toyota versus Mercedes-Benz. Puede ser, claro. Estados Unidos, China. O sea, Donald Trump, Xi Jinping. Claro, por supuesto. Entonces, para lo que viene a ser sonido, Bose, Sony, ¿no? Bose le gana. Entonces, chicos, ahí tenemos claramente el enfrentamiento de dos religiones fuertísimas. Versus Maduro, qué bueno. Muy bien, ahora. Uy, ¿cuál será ese salón? ¿Cuál será ese salón, Alex? Ese salón no es conocido, solamente Rubí es conocida. Bien, ahora hay que tener en cuenta que el pretexto para que se pueda desarrollar esto de las cruzadas
es cuando el Papa Urbano II les dio un mensaje a todos los cristianos y les dijo, hijos míos, los árabes, esa religión del demonio, no se le puede llamar religión, han tomado Tierra Santa. Tierra Santa es Jerusalén, el lugar donde están los restos de Cristo. ¿Y ustedes cómo os van a permitir que tomen Tierra Santa? Si Cristo murió por nosotros en la cruz hace 1000 años y ahora nosotros tenemos que devolverle ese favor a Cristo. Por favor, hijos, vayan a pelear y a recuperar lo que nos pertenece. Y obviamente, como el Papa lo estaba diciendo, y todos los siervos eran, los campesinos eran controlados por la iglesia, les metieron candela, les metieron ira, les metieron rabia y así fueron a pelear. Fueron manipulados. ¿Qué es lo que no sabían realmente los campesinos o siervos? Lo que no sabían era que las verdaderas causas de las cruzadas están acá, mira. Los señores feudales, empezando por el mismo papa, quería mayor cantidad de tierras, expansión del sistema feudal. Entonces había un interés de los señores feudales por obtener tierras en el cercano oriente, allá en Asia, donde están los musulmanes. Pero al mismo tiempo la iglesia tenía el deseo de recuperar prestigio, ya que la iglesia empezó a ser vista como una institución muy corrupta, y así reunificar el clero, ya que estaba muy dividido el clero. Además, la población europea aumentó, esa es la presión demográfica europea, y había una necesidad de abrir nuevas rutas comerciales en el Mediterráneo. Por eso es que empezó a desarrollarse el proceso de las cruzadas, estas guerras en donde los que van a pelear llevan una cruz. De ahí el nombre de cruzada. Llevan esta bendita cruz que representa el símbolo de que la iglesia está defendiendo lo suyo. ¿Cuándo fue que se convocaron? Cuando el Papa Urbano II, en la reunión, allá se le dice, en la iglesia se le dice concilio, en el concilio de Clermont del año 1095 dijo, vamos a recuperar Tierra Santa, hijos, vamos a recuperarla. Pero vean, lo interesante, este tema no lo vamos a hacer, pero se los dejo aquí nada más, es que al mismo tiempo que se están dando las cruzadas allá entre los siglos 11 y 13, al mismo tiempo se están dando también la conexión comercial entre Europa y Asia a lo que llamamos el renacimiento urbano, ¿sí? Al mismo tiempo. Eso es interesante. Entonces significa que va a haber un comercio entre Europa y Asia y muchos de los que supuestamente van a pelear no están yendo a pelear, están yendo a comerciar, a vender, a comprar. Compran, venden, venden, compran. Y esa es la clase comercial o burguesa que empiezan a hacer por ese tiempo. Bueno, este es el mapa de Europa y Asia donde se ven las rutas de comercio, miren, desde países, desde ciudades como Londres en Inglaterra o Colonia en Alemania o Cluny en Francia o Toledo en España, Lisboa en Portugal, miren las rutas hacia dónde van. Y así poco a poco se van a ir dando las 8 cruzadas. Vamos a ver las dos más importantes, que es la primera y la tercera. Pero quiero que vean este corto para que puedan afianzar bien el tema de las cruzadas, ¿ya? Ya entienden entonces lo que son las cruzadas, son guerras, que el trasfondo de estas guerras es netamente económico. Y de paso la iglesia quiere evitar que estos musulmanes continúen en su proceso, lógicamente, ¿no? Este, de expansión de su religión. Bien, entonces quiero que vean por favor la historia de las cruzadas. Atentos, por favor. Ya está, a ver. Pida. A ver, 3, 2, 1. Ahí va. Pi, 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 pin. Pa, 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 pam. Ave María. Aburrido últimamente, sí. Todo está muy aburrido últimamente, sí. Ya sé. Hagamos una guerra. ¿Sobre qué? Religión. Hoy en Infonimados te contamos sobre las cruzadas. Europa, 1095. Reyes mandando, iglesia mandando, ¿y los nobles? Aburridos y sin excusas para pelear.
Al menos podían ir a Jerusalén a ver dónde vivió Jesús y sentirse cerca de Dios y divinos. A esto se le llamaba peregrinación. Pero Jerusalén, antes parte del Imperio Bizantino, estaba ahora en manos de los turcos selyúcidas, que eran musulmanes, y ellos no eran muy fans de los peregrinos. Así que los peregrinos no podían peregrinar. Encima, los turcos querían expandirse más hacia Bizancio, que estaba lleno de cristianos de Lux, o sea, ortodoxos, que llevaban años perdiendo terreno. El emperador Alejo I Comneno no pudo soportar ver que se le achicaba el mapa, así que le pidió ayuda al señor más importante del mundo cristiano. Papa Urbano, ¿estás por ahí? Ayúdanos por favor. Y el Papa Urbano II le dijo que sí. Así que el Papa convocó a todos los cristianos de Europa que quisieran ir a Tierra Santa a recuperar Jerusalén. Nobles, caballeros, caballos, monjes y campesinos. ¿Y qué ganamos nosotros? Hermanos míos, les hago un llamado a pelear en las cruzadas. Su recompensa, algo muy valioso para todos, el perdón de Dios, de todos sus pecados. Me sirve. Y así comenzaron las cruzadas, una serie de campañas militares que tenían el objetivo de recuperar el sitio sagrado favorito de todos, Jerusalén. Y tener poder, tierras, fama, guerra, y de paso defender la fe también. Así que en 1095, unos influencers medievales, Pedro el Ermitaño y Walter el Indigente, montaron su propia cruzada de bajo costo y reclutaron campesinos pobres. Pobres campesinos que no sabían exactamente dónde quedaba Jerusalén. Así que iban saqueando media Europa, siempre creyendo que la siguiente ciudad ya sería Jerusalén. Pero no entiendo por qué no llegamos rápido a Jerusalén. Debe ser que eso queda lejos. Exacto. Hasta que finalmente llegaron a Nicea. Y allí fueron derrotados por los turcos. Así acabó la Cruzada Popular. Pero en 1096 comenzó, ahora sí, la primera cruzada, oficial. Con caballeros de verdad y soldados con mucha experiencia en el campo de batalla. Al frente estaban los más pro de Europa, Godofredo de Bouillon, un paladín francés, Bohemundo de Tarento, un príncipe de Italia, y Raimundo IV de Tolosa. Ellos salieron hacia Tierra Santa, atravesaron Anatolia y se enfrentaron a plagas, hambre, calor y turcos. Y en 1098 tomaron Antioquía, y como tenían mucha hambre, optaron por saquear todo a su paso. Por eso, en noviembre de 1098, asediaron la ciudad de Marat an-Numan, que se rindió. Pero los cruzados, de todas maneras, masacraron a la población. A esto se le conoce como la masacre de Marat an-Numan. De ahí, llegaron a Jerusalén el 15 de julio de 1099, y lo primero que hicieron fue masacrar toda la población. Así, liberaron Jerusalén, y acabó la primera cruzada. Y nacieron los estados cruzados formados por el Reino de Jerusalén, el Principado de Antioquía, el Condado de Edesa y el Condado de Trípoli. Ahora, ¿quién podría proteger los lugares santos? Hugo de Payens. Suscríbete. Hugo era un caballero muy religioso que decidió fundar una megaorden llamada los Caballeros Templarios. Deja un comentario en los comentarios. Ellos se dedicaban a proteger peregrinos, defender fortalezas y rezar un montón. Así se hicieron una fortuna y toda su historia te la contamos en otro video. ¿Ya te suscribiste? Todo estaba tranquilo, hasta que después de 45 años, apareció Zengi, un nuevo conquistador turco que conquistó Edesa y masacró a todos sus habitantes. No tenemos miedo de los francos. Francos es como se le llamaba a los europeos. Así que el Papa Eugenio III lanzó la Segunda Cruzada. Y al frente estaban los más pro de Europa 2.0. Luis VII de Francia y Conrado III del Sacro Imperio Romano Germánico. Este es el momento perfecto para preguntarte, ¿tienes 20 tareas por hacer? ¿3 chats pendientes y 0 control? También nos pasa, pero en medio de este caos existe Odoo Proyectos, para que tu equipo y tú organicen todo desde un solo lugar. Con esta herramienta puedes planificar todos tus proyectos de manera fácil. Puedes asignar tareas, dar seguimiento al progreso y colaborar con tu equipo en tiempo real. Todo dentro de una misma plataforma. Su vista Kanban te muestra el avance con solo arrastrar las tareas de una etapa a otra. Pero sigue avanzando Si el video, prefieres sigue planificar a avanzando. largo plazo, la vista Gantt te deja ver dependencias, fechas y responsables. Establecer prioridades, la primera aplicación, CRM o trabajar de forma más organizada, eficiente, visitando el enlace de nuestra descripción.
últimos días de la venta final de Falabella. 60% de descuento en miles de productos de vestuario, calzado y accesorios. El jefe de marketing espiritual. Y recorrió Europa vendiendo el paquete premium de salvación. Te ofrecemos el perdón de tus pecados, fama celestial y terrenal si te unes a las cruzadas. Gracias a esta promoción, 60.000 cruzados emprendieron su viaje en 1147 y así comenzó la Segunda Cruzada. Y cuando pararon en Bizancio por suministros, el emperador Manuel I los echó porque no se fiaba de ellos. Y además, tal vez hizo un pacto con los turcos para deshacerse de ellos. Los cruzados vieron esto como una traición y el resultado fue pelea y caos. Los cruzados avanzaron, pero Conrado ignoró consejos básicos como lleven agua o no pases por medio de Turquía porque ahí hay turcos. Así que fue derrotado en Dorilea por el sultán Masud I. Y más adelante, Luis VII también fue derrotado por los turcos en el monte Cadmus. A pesar de estas derrotas, lograron atacar Damasco, que era clave para recuperar Edesa, y en tan solo 4 días, el hambre y la mala planificación los obligaron a retirarse. Y así, en 1149, terminó la Segunda Cruzada. 38 años después, en 1187, un tipo llamado Saladino apareció y tomó Jerusalén. Europa entró en pánico, así que el Papa Gregorio VIII dijo, vayan a recuperarla, y se murió. Al frente estaban los más pro de Europa 3.0, Federico Barbarroja del Imperio Germánico, Felipe II de Francia y Ricardo Corazón de León. Y así comenzó la Tercera Cruzada. Federico se adelantó, cruzó Europa, negoció con los bizantinos, llegó al río Salef y se ahogó. Así que su ejército se dispersó. Felipe II y Ricardo Corazón de León navegaron hasta Sicilia, pero no se soportaban. Así que Ricky se fue a conquistar Chipre y luego se reencontraron en Acre, una ciudad clave, y la tomaron. Bueno, chao. Pero Felipe se devolvió a Francia y Ricky se quedó solo con la cruzada. Entre los generales de batalla se encontraba Leopoldo V de Austria, que quiso izar su bandera austriaca, pero Ricky no lo dejó. Ricardo Corazón de León marchó para luchar contra Saladino y Saladino perdió. Así que Ricky tomó las ciudades de Asuf y Jaffa y por fin llegó a Jerusalén. Podríamos tomarla, sí, pero no podríamos mantenerla y ya no estamos para tanto cardio. Así que no atacaron. Saladino aprovechó para contraatacar de vuelta en Jaffa, pero Ricardo se puso modo leyenda y no lo permitió. Y batallaron hasta que los dos quedaron muy exhaustos. Por eso, el 2 de septiembre de 1192, firmaron la tregua de Jaffa. Los cruzados se quedaron con la costa desde Tiro hasta Jaffa, y los musulmanes se quedaron con Jerusalén. Pero debían permitir el acceso a los peregrinos cristianos. Ricardo se regresó a casa, disfrazado de templario. No, de peregrino pobre, pero de repente fue capturado. ¿Y cómo se dieron cuenta que era él si iba disfrazado? Porque constantemente pedía pollo asado. Y así, los cruzados no lograron recuperar Jerusalén. Y la Tercera Cruzada acabó. Bueno, capaz la próxima lo logramos. Después de siglos de cruzadas fallidas, uno pensaría que Europa ya habría aprendido. Pero no. Siguieron lanzando más cruzadas pequeñas, pero desastrosas. En 1202 comenzó la Cuarta Cruzada para recuperar Jerusalén. Pero como se quedaron sin plata, saquearon Zara para Venecia y después Constantinopla. Después de esto, Bizancio nunca se recuperó. En 1217 lanzaron la Quinta Cruzada para tomar Egipto, que estaba al mando del sultán Al-Kamil. Pero los egipcios abrieron los diques del Nilo e inundaron a los cruzados. Y en 1228 comenzó la Sexta Cruzada, y esta vez sí lograron recuperar Jerusalén, diplomáticamente, con un tratado que devolvía Jerusalén, Belén y Nazaret a los cristianos por 10 años. Pero luego los musulmanes la retomaron. Ya era la Séptima Cruzada, liderada por Luis IX de Francia en 1248. El plan era capturar Egipto, pero el rey Fue capturado. así que tuvo que pedirle un préstamo inmenso a los templarios para poder pagar el rescate. Más tarde, en 1270, Luis IX mismo intentó la Octava Cruzada. Esta vez su objetivo era Túnez, pero se murió. Luego, en 1271, un príncipe inglés llamado Eduardo I de Inglaterra intentó una Novena Cruzada, pero no logró nada, así que mejor se devolvió a Inglaterra. Pero en el mundo islámico surgió una nueva fuerza, los mamelucos, ex esclavos convertidos en una élite militar.
eran disciplinados y poderosos, y bajo el mando de los sultanes, retomaron el control de Tierra Santa. Después de casi 200 años de guerras, las cruzadas Fracasaron. y Jerusalén siguió fuera del alcance europeo. ¿Me recuerdas, Leo? ¿Leopoldo? ¿Recuerdas eso de ahí? ¿La bandera de Austria? Sí. ¿Ahora quién me va a decir que la quite? ¡Di! ¿Me secuestraste por una bandera? Ni. Señor, ahora estamos muy endeudados con los templarios por su rescate y no tenemos con qué pagarles. Quémenlos a todos. A tu hijo le gusta pasar... Muy bien. Creo que quedó bastante claro lo que hemos visto ya en este videíto. El resumen, las cruzadas son victorias para los musulmanes. Sí, mucha propaganda, sí. Profesor, ¿puede compartir el link del video, por favor? Por supuesto que sí, Dafne. Ahora sí, vámonos directamente con las cruzadas más importantes. Primero, la cruzada que se divide en dos es la primera cruzada. Es la cruzada que se divide en popular, porque al principio solamente fueron pobladores al mando de este monje que era llamado Pedro el Ermitaño, ¿no? Su verdadero nombre es Pedro de Amiens, pero paraba siempre alejado hasta que se integró al resto del pueblo para dirigir la primera cruzada. Esta cruzada tuvo casi 11.000 campesinos que fueron a pelear y todos perdieron. Por ende, los señores feudales empezaron a sacar cara por, digámoslo así, por los sectores sociales, de los sectores sociales que ya no querían ir a pelear la clase baja. La clase alta en ese caso sacó cara y nace la cruzada señorial. Esta cruzada va a ser dirigida por Godofredo de Bouillon, que es un vasallo que tiene ejércitos y se une con los otros ejércitos de los demás señores feudales. Entonces, esa termina siendo la única que tuvo éxito por recuperar Jerusalén. Al poco tiempo, los árabes vuelven a tomar Jerusalén, los musulmanes, y se inicia la segunda cruzada, que ya sabemos es derrota. Pero la tercera es interesante porque participaron varios reyes, por eso se le llama la Cruzada de los Reyes. Está Ricardo I, o sea, Ricky, acá está, que viene a ser rey de Inglaterra, Federico I Barbarroja de Alemania o Sacro Imperio Romano Germánico y Felipe II Augusto de Francia. Finalmente es Ricardo I quien firmó con el sultán Saladino el Pacto de Siria, logrando que los cristianos pudieran visitar Tierra Santa, nada más visitarla, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencia? Ya las demás cruzadas fueron derrotas y derrotas y derrotas y derrotas. ¿Qué consecuencias trajeron entonces las cruzadas? Lo único positivo fue la reactivación del comercio y contacto cultural entre Oriente y Occidente, o sea, Asia y Europa. Segundo, el debilitamiento del poder feudal y fortalecimiento del poder monárquico. Ya saben que los señores feudales no logran obtener las tierras que querían, por eso es que entran en un proceso de debilitamiento. Y las diferencias entre Roma y Bizancio impidieron su reunificación religiosa. Más bien, Bizancio quedó mal tras ser invadida en varias ocasiones en el proceso de las cruzadas y a partir de ese momento la capital del Imperio Bizantino, Bizancio era Bizancio, empieza a caer, ¿no? Constantinopla. Y ya sabemos que al final de la Edad Media, en 1453, cae Constantinopla y ese es el evento que marcó el fin de la Edad Media, ¿no? Entonces, les he dejado esta línea de tiempo para entender que lo que hemos visto hoy, dentro de lo que corresponde a la Edad Media, que la podemos dividir en alta, plena y baja Edad Media, lo que hemos visto hoy corresponde a la plena Edad Media. Acá se dan las transformaciones del sistema feudal y empezó a nacer las cruzadas que a la par trajo el renacimiento urbano comercial. Justamente lo que hemos visto hoy está en la plena Edad Media, ¿ya? Perfecto. Ya la formación del sistema feudal nació a finales de la alta, ¿no? Siglo IX, X. Y ya en la plena tenemos las cruzadas y el renacimiento urbano comercial. Bien, me decían por aquí, profesor, ¿puede compartir el link del video? Sí, sí, ahorita lo voy a compartir el link del video. ¿Qué más me preguntaron? Eh, o sea que para que los europeos no ganaron. No, no ganaron. En absoluto. Sí, también vamos a mandar, también les mando el PPT. Todas las semanas se manda el PPT, chicos, ¿ah? Todas las semanas.
Eso denlo por descontado. Sí, todas las semanas. Todas las semanas hay PPT. Perfecto. Bien. A ver, un ratito que vamos a pasar respecto justamente a las cruzadas. Hemos visto entonces este videito que está bastante interesante, ¿no? Bastante interesante, ¿les ha gustado? Bien. Pero quiero que vean por aquí esto, por favor, que tiene que ver con una cruzada que algunos creen que llegó a existir realmente. ¿Han escuchado ustedes acerca de la cruzada de los niños? La cruzada de los niños, ¿han escuchado eso? La pregunta es, ¿la cruzada de los niños existió o no existió? Entonces, ahí hay una gran pregunta para responder respecto a la cruzada de los niños. ¿Es real? ¿No es real? ¿Existió? ¿No existió? Ya. Vamos justamente pues a ver la verdad detrás de la cruzada de los niños, ¿ya? A ver. Las cruzadas promovidas por la Iglesia Católica forman parte de una historia bien conocida por prácticamente todo el mundo y son fuente de numerosas leyendas y polémicas, pero poco se dice de un grupo valiente que no esperó órdenes para actuar. Hola viajeros de la historia, hoy vamos a hablar de la Cruzada de los Niños, nombre que reúne a grupos de Alemania y Francia que se organizaron para ayudar a tomar Jerusalén para los cristianos. ¿Tienes curiosidad? ¿Será cierto? Así que ya deja tu super like y sin más preámbulos vayamos al video. Tierra Santa. El sultán musulmán de Egipto y Siria, Saladino, que reinó entre los años 1174 y 1193, conmocionó al mundo cristiano cuando recuperó Jerusalén en 1187, lo que dio inicio a la Tercera Cruzada entre los años 1187 y 1192, que no consiguió acercarse a Jerusalén. La Cuarta Cruzada entre 1202 y 1204 fue aún más infructuosa, atacando Constantinopla contra su objetivo. A pesar de estos fracasos, todavía había muchos cristianos en Occidente deseosos de ir a Tierra Santa y ayudar en la reconquista de Jerusalén. Otra frustración se produjo entre la gente corriente que, además de los impuestos que tuvo que soportar para financiar las cruzadas, y los sacrificios en materiales y suministros que suministró incesantemente a los ejércitos cruzados, el objetivo principal de retomar la Ciudad Santa seguía estando lejos de alcanzarse. En 1212, un curioso movimiento se extendió y adquirió categoría de leyenda. Miles de niños se organizaron en un ejército y decidieron partir hacia Oriente Próximo, imaginando que podrían hacerlo mejor que los adultos para derrotar a los musulmanes. Niños organizados. Este movimiento, a la vez religioso y popular, se conoció como la Cruzada de los Niños y fue liderado por un joven pastor francés de 12 años llamado Esteban de Cloyes, que comenzó a difundir por Europa que había sido visitado por Jesús y por el alemán Nicolás de Colonia, también pastor y aún más joven de solo 10 años. La noticia le permitió reunir a unos 20.000 niños, adolescentes y adultos en un intento de ayudar a los ejércitos cruzados profesionales a capturar Jerusalén para los cristianos. Esteban y Nicolás. En la primavera de 1212, en la región francesa de Vendôme, varios jóvenes dicen haber tenido visiones que los llevan a tomar la decisión de ayudar a los ejércitos cruzados a luchar contra los musulmanes para retomar Jerusalén. Según la leyenda, Esteban se dirigió al rey Felipe II de Francia diciéndole que un día, mientras cuidaba de su rebaño, recibió una carta de manos de Jesucristo, y en la carta se le decía a Esteban que siguiera adelante, predicara la cruzada y reuniera adeptos donde quiera que fuera. El rey rechazó tanto las pretensiones del pastorcillo como las suyas propias. Pero el chico no se rindió.
Sin miedo, siguió predicando el viaje y empezó a reunir un número considerable de seguidores, la mayoría de ellos también niños. Ya en 1212 comenzaron a reunirse grupos de jóvenes en la región alemana de Colonia. Al igual que ocurría en el norte de Francia, los Países Bajos y Renania también eran zonas donde la Iglesia había evangelizado para recibir apoyo para las cruzadas oficiales. En Colonia surgió un joven líder, un chico llamado Nicolás, que llevaba por todas partes una cruz Tau, parecida a la letra T. No está claro si el grupo francés influyó en el alemán o al revés, o si cada uno era totalmente independiente del otro. Los tipos de soldados. Hay desacuerdos sobre si el movimiento estaba dirigido en su totalidad por niños. Los registros medievales son extremadamente confusos y el término más utilizado para referirse a los participantes era el latino pueri, que significa tanto niño como joven. De hecho, algunos monjes normandos y alpinos dejaron constancia de que pueri incluía en este caso a adolescentes y personas mayores. Sin embargo, el movimiento fue significativo porque acabó involucrando a personas no tan directamente relacionadas con las cruzadas. Los informes indican que los participantes fueron más allá de la jerarquía común de poder social o estatus económico. Agricultores, carreteros, pastores, artesanos sin lugar fijo de trabajo en el campo o la comunidad, y personas sin vínculos ni residencia. La cruzada de los niños no fue una cruzada oficial. Una cruzada oficial tenía que ser proclamada por el Papa, que exhortaba a los gobernantes nobles y caballeros profesionales a tomar sus espadas por las causas del cristianismo. Los plebeyos ni participaban ni recibían incentivos para hacerlo. Además de no pertenecer a la alta sociedad, supuestamente carecían de las habilidades, las herramientas o la disciplina necesarias para una campaña de ese tipo. A la espera de un milagro. Se calcula que unos 20.000 jóvenes soldados divididos en grupos partieron, unos de Alemania y otros de Francia, con el objetivo de llegar al puerto de Génova en Italia, desde donde podrían embarcar hacia Jerusalén. Algunos grupos se dirigieron a otros puertos, como Pisa y Brindisi, más al sur de Italia, y Marsella en el sur de Francia. Para desgracia de estos jóvenes llenos de deseos, pero que dependían de la caridad allá donde iban, cuando atravesaron el vacío de los Alpes italianos, muchos de ellos murieron de hambre. Cuando los demás llegaron a Génova, no tenían fondos para financiar la travesía. Para colmo, la mayoría de ellos carecían de equipo y no tenían entrenamiento, lo que hizo que los genoveses se negaran definitivamente a involucrarse. Una versión de la historia cuenta que los niños seguían esperando que al Mediterráneo le ocurriera lo mismo que a Moisés cuando liberó a su pueblo de las garras del faraón, abriendo el Mar Rojo. El milagro no se produjo. Los genoveses los abandonaron. Algunos niños dieron media vuelta y volvieron, seguramente con muchos obstáculos. La historia no sabe con certeza qué ocurrió con el resto de los jóvenes y los escritores y moralistas medievales crearon muchas leyendas. Sabemos que estás por hacer clic en ese botón, pero necesitamos tu ayuda. Tenemos un botón mejor, te lo prometemos. Justo a... Destino trágico. Se cree que la mayoría de estos jóvenes desilusionados fueron obligados a embarcar con destino a Cerdeña, Egipto o incluso Bagdad, para ser vendidos allí como esclavos. Pero existe la vertiente de que estas historias pueden haber sido inventadas por la Iglesia para dar algún tipo de lección moral a cualquiera que pensara sobrepasar cualquier límite, especialmente cuando se trataba de asuntos sagrados. Otras versiones de la historia cuentan que los niños consiguieron llegar a Roma, donde el Papa ordenó inmediatamente que todos regresaran a sus hogares. Con ello surgieron multitud de personas sin hogar, jóvenes sin medios para mantenerse y sin formación militar ni armas para hacer nada. E incluso si llegaban a Jerusalén, era muy probable que no fueran de mucha utilidad para los soldados oficiales. Repaso de la historia. El historiador holandés Peter Reds, en un artículo publicado en 1977, fue el primero en poner en duda la narración tradicional de estos hechos. Muchos historiadores llegaron a creer que no eran, al menos no en su mayoría, niños, sino diversos grupos de pobres vagabundos procedentes de Alemania y Francia.
Este pensamiento se apoya principalmente en el uso de los términos parvuli o infantes que se encuentran en dos relatos de la época, cuyos autores son Guillermo de Andrés y Alberico de Troyes-Fontaine. Ningún otro relato de la época sugiere una edad. Los escritores medievales solían dividir la vida de un ser humano en 4 partes principales, a las que se asociaban diversos grupos de edad. La Iglesia incorporó entonces esta clasificación para una codificación social, refiriéndose a los trabajadores asalariados que eran jóvenes y no tenían herencia. La Crónica Regia Coloniensis, escrita en 1213, es decir, un año después de la Cruzada de los Niños, se refiere a los cruzados como el pueblo que abandonó sus arados, carros y rebaños. Otro término es el ya mencionado pueri, que indirectamente también significa los impotentes. Los pobres vagabundos de Reds fueron revisados en 2008 por Gary Dixon, quien afirmó que, aunque este movimiento no estaba compuesto en su totalidad por niños, estos participaron y desempeñaron un papel clave. ¿Y tú habías oído hablar de esta versión infantil de las cruzadas? Deja un comentario con tu opinión. Y no te vayas de este video sin dejar tu super like, ayuda mucho al canal. Muy bien, ya conocen la verdad acerca de la cruzada de los niños. Cuando alguno, digamos, recorre los países de Europa, hay varios, digamos, turistas que llegan y hay documentales respecto a ello. Entran a museos en Alemania, en Francia, y justamente en los museos que se cuenta de las cruzadas hay un apartado donde dice la cruzada de los niños y se habla acerca de la leyenda. Entonces, realmente es una leyenda que nació entre la cuarta y la quinta cruzada, en la que es triste, ¿no? Porque los chicos, la leyenda dicen que unos niños de Alemania se despiertan por un llamado de Dios y empiezan a llamar a niños también de Francia. Y todos viajan juntos, miles de niños. Pero cuando llegan ya casi a las fronteras, este, como quien llega para Turquía, hay un río donde tienen que cruzar y no pueden cruzar el río, es muy, 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 muy ancho. Entonces empiezan a regresar. Pero la leyenda dice que ya habían recorrido un vasto territorio enorme. Para regresar necesitarían más alimento, necesitarían, ¿no?, descanso y no lo tienen. Entonces dice que a partir de ese momento los niños empiezan a trabajar, otros son esclavizados e incluso otros son prostituidos. O sea, es una leyenda bien fea. No es una leyenda que diga, los niños fueron y hicieron el milagro y ganaron, no. Pero no se dio en la vida real. Por eso le digo, es una leyenda. Profe, entonces son leyendas nada confirmado. Así es, todos son leyendas, exacto, Dayanara. Bien, vamos entonces, por si acaso los chicos, les voy a compartir ahorita estos links. Los chicos que no hayan tenido no que quieran más información, acuérdate que está el canal de difusión. En el canal de difusión, ¿qué es lo que tienes? En el canal de difusión tienes todas las pizarras para que puedas descargar las pizarritas, ¿ya? Descarguen las pizarritas, descarguen todo lo que concierne a, a historia universal. También hay pizarritas de historia del Perú. Pueden sacarlas, ese es el famoso, el canal de difusión. Así es que lo puedes encontrar ahí en canal de WhatsApp para que puedan ustedes cargar sus pizarritas y tengan en orden la información pertinente y estén bien ya listos, preparados para tu ciclo que viene ahora, que es el ciclo regular. ¿Ya? Y bueno, asimismo, no olvidar que ya estamos empezando las maratones para los chicos que quieren una formación más fuerte para los 4 domingos de febrero. Así es que ahí voy a estar también en las maratones para poderles dar los alcances, pero de manera práctica a través de todas las preguntas que vayamos haciendo, ¿ya? Recuerda que tenemos 1900 preguntas, ese boletín con puras preguntas de eco. En HU 100 preguntas de eco, ¿ya? Así es que te espero, los esperamos en las maratones también de febrero. Ya de repente la playita la postergamos para otro mes, pero lo que vale es el ingreso de los estudiantes, ¿ya? Muy bien. Entonces, chicos y chicas, ahora sí, vamos directamente con nuestras preguntas. ¿Ya? Vamos con nuestras preguntas. Les comparto por aquí de una vez el material para ir respondiendo algunas que otras preguntitas. A ver. Para, pa, 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 pa.
Ah, ya, perdón. Antes que me olvide también el link de las cruzadas que me estaba pidiendo acá mi amiguita. Ujú. Para pam pam. Ya, aquí les dejo también el link de las cruzadas, ¿ya? Por si acaso, ahí les voy a estar también compartiendo en el canal de difusión más links, porque hay varios videos que ustedes pueden ir viendo y aprendiendo de una manera más fácil la historia. Recuerda que la historia la aprendemos visitando museos, a través de canciones, a través de videos, documentales, infografías, lecturas, hay toda clase de libros excelentísimos. Entonces, no hay, digamos, un solo método. Eso es lo chévere. Hay varias formas de aprender historia. ¿Ya? Bien, bien. Ajá, espérame. Pananana. Estamos por aquí. Eh, Chévere, aquí les estoy compartiendo. Semana Free. Asimismo, por si acaso, las pizarras que se hacen de manera presencial también las estoy subiendo al canal, ¿ya? Y las pueden descargar. Con ustedes es virtual, tenemos mucha facilidad, muchos beneficios en la virtualidad, porque hay más materiales, tenemos videos, tenemos imágenes a color, ¿no? Tenemos ese gran beneficio, así que en ese sentido, chévere, chicos. Ya. Esto es lo que ustedes tienen ya de material. A ver. Este material ustedes lo tienen, ¿sí o no? Ahí está. Pero vámonos diferente a las preguntas. Vámonos a las preguntitas. Me dicen, ajá, exacto, exacto. Ahí está con su saludito, recargando energías el día domingo. Como todos los fines de semana, recuerden que el periodo es recuerden, de estudio. Sí, ese es Berenice. Tiene que tener todo un matiz. Si tú estudias todo constantemente, sin descansar, te vas a sofocar. Pero si estudias y descansas, y lógicamente tienes una buena conversación, lo complementas con buena música, espacios al aire libre, eso es bueno, porque hace que estés más motivado para poder seguir con lo tuyo. Pero una persona que solamente se aferra a querer solo hacer una sola cosa, no te oxigenas y lógicamente eso no es nada positivo, ¿ya? Así que ahí siempre, hay frasecitas que les mando por ahí, una que otra frasecita, algunas cositas ahí que, ¿no? Tampoco lo saturo bastante porque acuérdate que hay que subir más pizarras y estas cosas, ¿no? Pero a veces los chicos también quieren que les mande por ahí algún saludo, quieren que les mande por ahí, quieren que les mande por ahí alguna frase, y a veces saben que es bueno. Bien, chicos, primera pregunta. ¿Fue el derecho del señor feudal que eh, afectaba la intimidad de los siervos recién casados? ¿Cómo se llama ese derecho en el que el señor feudal se terminaba metiendo con la esposa, o bueno, con la futura esposa del siervo? No, ¿cómo voy a cobrar? No. Por supuesto que no, Dayanita. Dayanararita. No. Bien, chicos, esto era la pernada. Anota ahí tu clave, clave A. ¿Tú sabías que en Francia los señores feudales, solamente esto pasó en Francia, los señores feudales establecieron una costumbre, ¿no? En otras partes de Europa no, pero sí en Francia, en donde los señores feudales querían estar con la futura esposa del siervo. Obviamente eso era un total, ¿no? Algo fuera de lugar, pero eso pasó. Se llamó la pernada. ¿Ya? Bien. Segunda pregunta. A la forma de propiedad que predominó alrededor del Mediterráneo como remanente de la cultura romana durante la Baja Edad Media, se le denominó. Ahí está. ¿Cuál ahí sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? Vamos.
Sabemos, ¿no? Fe. Feudo, bien, excelente. Suni, muy bien, Dafne. Feudo, clave besito. 3. Durante la Edad Media, el sistema de dependencia personal comprometía al vasallo a través, acuérdate, dentro del vasallaje estaba, muy bien, Christopher, muy bien, Gia, el homenaje y la fidelidad. Bien, gachimbos, bien. A ver, vamos a ver qué tal están en el nivel 2. Pregunta 4. Una de las consecuencias económicas de las cruzadas fue que los reinos cristianos en Europa, ¿qué van a lograr reconquistar? Jerusalén y otros lugares santos, los territorios de Alejandría, a la libertad de acción en el Mediterráneo, la capacidad de producción de manufacturas, los territorios para el nacimiento de los imperios. No, ya habían nacido los imperios antes. Lo que van a lograr reconquistar es el escenario comercial, el escenario que une Europa y Asia. ¿Y por dónde es que van a ir? Eso, Christopher. Muy bien, Johan. Por el Mediterráneo, la libertad de acción, o sea, de poder transitar por el Mediterráneo. ¿Ya? Sumi, la clave sería la C, Sumi. Ya. Vamos con la pregunta 5. El objetivo principal de las cruzadas fue la recuperación de Jerusalén. Si bien no se cumplió en forma definitiva, ¿esto qué produjo? Claro, la decadencia del sistema feudal. École. Bien, 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 bien. Pregunta número 6. Pregunta 6. Dice, tarata, taratao. A ver, acá dice. El sistema feudal fue una forma de organización política, económica y social que se desarrolló entre los siglos 9 y 13. Ahora dice, durante el feudalismo, a ver, la respuesta estaría entre la D y la E. ¿Cuál marcan? Correcto, aparecieron lazos en forma de vasallaje. Clave E. Perfecto, la E. 7. Uno de los factores que provocaron la decadencia del feudalismo en la Baja Edad Media. Fácil, lo acabamos de ver, lo acabamos de ver. Bien, Christopher, muy bien, Gia, muy bien, Eri, muy bien, Diego, muy bien, Daniela, muy bien, Natalie, muy bien, Araceli. Nathaniel, perdón, Jeremy, bien, bien, Sumi. El fracaso de las cruzadas. Excelente. Pregunta 8. La cuarta cruzada, conocida también como como la falsa cruzada, tuvo por objetivo, ya, esta cruzada que no es muy tomada, no es muy, digamos, mencionada, es tomar Constantinopla para controlar el comercio con Oriente, ¿ya? Sería la clave besito. Bien. Pregunta 9. Luego del triunfo de la cruzada señorial, primera cruzada, fue proclamado como defensor del Santo Sepulcro. Acá está el que dirigió esta cruzada. Muy bien, Gia. Godofredo de Bouillon. Perfecto. Perfecto. Ya, muy bien, Suni. Pregunta 10, está fácil. La primera cruzada fue convocada por el Papa Urbano II, pero ¿mediante qué concilio? Muy bien, Gia. Clermont, en el año 1095. Bien, Christopher. Muy bien, Eric. Vamos con la 11. Marca la relación que presenta las causas que desencadenaron las cruzadas. Causas que desencadenaron las cruzadas. ¿Ya? A ver, vamos a ver esto. Causas que desencadenaron las cruzadas. A ver, 1. El avance turco a Tierra Santa. Verdadero. La búsqueda de tierras y riquezas. Bien, Christopher, muy bien, Suni. Verdadero. 3. El incremento del poder central. No. 4. El deseo de intercambio cultural. No. 5. El fortalecimiento de la autoridad papal. Sí. Clave. Cachimbo. Muy bien. Besito, perdón. 1, 2 y 5. Besito. Bien. 1, 2 y 5. Besito. Excelente. Muy bien. Ahí está, bebé. Vamos con la pregunta 12. ¿Verdadero o falso respecto al feudalismo? Con relación al feudalismo, señala los criterios de verdad o falsedad según convenga a las siguientes proposiciones. A ver. Dice. 1. En la organización feudal se pudo ser al mismo tiempo señor y feudal. O sea, lo que te quiere decir es señor que protege y a la vez gobernante. Y eso es verdadero al mismo tiempo. Es el señor feudal el que tiene dos funciones. 2. Los campesinos constituían el grueso de la población y vivían sin restricciones. Los campesinos no viven sin restricciones. Falso, bien.
3. Los vasallos eran nobles libres vinculados a una persona más poderosa. Verdadero, bien. Última, el homenaje es el juramento de fidelidad realizado por el vasallo. Verdadero. Muy bien, entonces sale cachimbo. Bien, sale cachimbo. Perfecto. Anotas tus 3 últimas claves, por favor. Pregunta 13, te va a salir la clave. Dino cachimbo, 14 te va a salir la clave. Cachimba y 15 te va a salir la clave. Dinosaurio. Y ahora vamos con las claves de la tarea. Anota tu tareita. 1, besito. 2, cachimbo. 3, besito. 4, alfa. 5, besito. 6, dinosauria. 7, entrégate. 8, alfa. 9, besito. Y 10, cachimbo. Damas y caballeros, hemos terminado. No sé si está por ahí Rubí. ¿Dónde está Rubí? ¿Dónde está Rubí? Ahí está Rubí. Bien, Rubí. Hemos terminado y los chicos han estado hoy día